muchas gracias por venir, muchas gracias por levantarse temprano a venir a escuchar esta hermosa conversación, donde igual quiero, para quienes no saben la dinámica, yo voy a hacer un par de preguntas acá a Sebastián, pero aquí los protagonistas, si bien hasta cierto punto es Sebastián, los protagonistas son ustedes. Así que ahí cualquier duda, consulta que tengan, la pueden hacer. Pero Sebastián, quería partir con una pregunta que quizás se hace mucho, pero no muchas veces siento que se le da el peso y quería preguntarte, primero que todo, ¿cómo has estado? ¿Cómo ha estado tu año? Sí. Pregunta simple y amplia. Intenso. Sí, muy intenso. Bueno, primero, gracias por estar acá. Eh, También me impresiona que tengamos ganas de encontrarnos y que vengan. Gracias por la invitación también a Creative Mornings, me encantó la idea. Y, y feliz de estar acá conversando. ¿Cómo he estado? Bueno, estoy terminando una película que me tomó 5 años tomó 5 años el proceso de escritura de guión y que creo que es lo más difícil que he filmado y que es una película que se hizo en Chile. Entonces estoy súper cansado porque ya llevo 1 año, 6 meses completamente en esto. Y entonces entre el cruce del fin del año, con ya empezar a ver la luz al final del camino de este proceso tan demandante que ha sido hacer esta película, sumado a una especie de niebla eh, rarificada, adentro de la cual todos parecemos estar habitando, y en un momento planetario también tan triste, tan crítico, tan peligroso. Por un lado, creo que todo eso hace que a tu respuesta diga un poco cansado, muy feliz de estar vivo y tratando de mantenerme despierto. Perfecto. Muy ideal para las mañanas igual mantenerse despierto, así que muy bien. Quería retomar un poco lo que mencionabas de la película que estás haciendo, pero llevarlo a un punto comparativo con los inicios de tu filmografía. Y quería comenzar hablando de La Sagrada Familia, una película que tengo entendido que rodaste por 3 días y que de alguna manera encontraste y nace en el montaje. Entonces, comparativamente hablando, quería preguntarte cómo sientes que ha cambiado tu proceso creativo y a la vez tu control creativo en lo que fue en la realización de La Sagrada Familia, que fue, como decía, una película que se encontró en el montaje, y ya La Ola, que es una película que implica que hasta el extra más anónimo tiene que bailar y cantar impecable. Claro, porque La Ola, la que va a salir el otro año, es un musical puntúo, diría yo. Es que yo soy hijo de la era digital, o sea, yo alcancé a editar en 3/4 y estando en la escuela me acuerdo haber dicho varias veces como mi sueño es un día poder levantarme en pantuflas a editar en un computador en mi casa. Y todavía en ese tiempo sonaba distante, pero me tocó vivirlo en carne propia. El Final Cut, que es el programa de edición tan magnífico, fue fundamental para mí. Yo alcancé a hacer 2 cortometrajes en 16 milímetros y después la verdad es que nunca he vuelto a pasar por el celuloide y no tengo ninguna nostalgia al respecto. Pero también La Sagrada Familia es una película también muy hija de esa tecnología. Entonces yo en ese tiempo me parecía que no todo, pero había una cierta estética en el cine chileno en la cual sobre todo los diálogos sonaban como subtítulos de películas extranjeras. Y se había perdido el habla, el rescate del habla, que era una de las conquistas más claras del nuevo cine chileno. El cine chileno que se desarrolló entre el 65 y el 73 y que fue, digamos, quedó trunco por razones evidentes. Y el cine se fue o al exilio o al underground o tristemente a la publicidad. Y a mí me tocó como estudiante un poco como descubrir las películas del nuevo cine chileno y sin querer queriendo intentar rehilvanar. Entonces La Sagrada Familia es una película que tiene muchas cosas del nuevo cine chileno, cruzado con la posibilidad de lo digital, ¿no? De poder escribir una película para grabarla en 3 días, sin ningún diálogo escrito, con un guión de 12 páginas, y grabarla en 3 días sin apuro, ¿eh? Que es
es una forma de escribir en el fondo, pero también de montar, porque yo en ese momento hice, claro, guión, dirección, hice una de las cámaras, pero también monté la película solo un año casi, con torres y torres de cinta, era esa época, todavía había cinta. Entonces, ahí había una búsqueda, creo que un poco como de rebeldía adolescente tardía, de no haber podido hacer mi primera película a los 22, ¿ah? No sé, la hice a los 27, una cosa así. Entonces hay harto de... una película bien, bien punk en su estilo, o sea, no es sobre el virtuosismo, que quizás aquí en alguna de estas cosas hay más virtuosismo, sino que sobre la actitud. ¿Ah? Y está bien que suene un poco desafinado y tiene algo de, claro, de escupitajo esa película. Y entonces eran grandes parcelas de libertad, los espectadores no tenían diálogo, por lo tanto había mucha, ¿cómo decirlo? Había mucha colisión de partículas, ¿me entiendes? Y eso es lo que yo intentaba con esos materiales, con esos hallazgos, con esos destellos, construir la película a posterior en el montaje. No para que, como dices tú, sí, para que apareciese, pero porque el método completo estaba hecho para llegar ahí. ¿Ah? No es como una reacción después porque no sabes qué hacer antes, sino que es un trayecto. Y después, claro, evidentemente fui complejizando el asunto. Lo primero que me preocupaba era intentar que la película tuviera... Me preocupaba menos el fuera de foco que tuviera corazón, ¿no? Que palpitara. Y sobre todo intentar hacer un retrato de los seres humanos que estaban ahí. Con esto me refiero a esa extraña, ¿cómo decirlo?, relación que se produce entre el actor, la actriz y la persona. O sea, el actor la persona que es el actor o la actriz y el personaje, que es una oscilación que es parte de lo más lindo del cine, o sea, ver una batalla artística en pantalla, ¿no? Eso es para mí de lo que se trata la actuación de cine. Y después fui agregando complejidades porque uno no quiere hacer lo mismo. Claro. Entonces, claro, si uno ve, por ejemplo, con lo que empezamos, eso es puro control, digamos. No sé si eso contesta en No, parte lo que sí, tú dices. por mi parte sí. Y otra cosa que me llamó la atención también, en algún momento, creo que fue el año 2020, 2021, asistí a una charla virtual que hiciste para la red de salas con Cristian Ramírez, si no me falla la memoria, y hablabas que, de hecho, una de las secuencias que vimos de Una Mujer Fantástica estaba inspirada en Buster Keaton. Y me llamó mucho la atención porque, claro, yo había visto esa película de Buster Keaton, pero nunca hice como el nexo de la imagen del viento, porque, claro, aquí la manera en que se presenta el personaje de Marina es como es más sensible, como que de alguna manera refleja su psique en ese momento. En cambio, lo de Buster Keaton es puro slapstick, fin, es cómico. Entonces, no puedo evitar preguntarte, dentro de las influencias que en algún momento has recibido de otras películas u otro cine, ¿qué tan presente ha estado la comedia influenciándote, pero sin necesariamente tú terminar reflejando algo cómico en pantalla? Es que cada película tiene como su panteón y sus películas que orbitan. Porque yo no soy cero, soy súper ecléctico y me gustan muchos tipos de cine. Y soy pésimo para esas preguntas, como si tuvieras que elegir 10 películas que se van en una sonda. Las de Letterboxd. Lo paso pésimo con eso. Son como esos altares que la gente tiene acá en Chile, bueno, en varias partes del mundo, que es como una majamama ideológica, que está como Buda, después está, no sé, el indio pícaro, una cruz, ¿cachai? Una santería mexicana, un poco así. Pero claro, en el caso de Una Mujer Fantástica, curiosamente, al ser una película, el personaje, digamos, lo que yo intenté hacer fue, a propósito de la visión, ¿no? O en este caso de la audiovisión, fue encontrar una traducción formal que la película en tanto problema, ¿no? En tanto dispositivo, pudiera tener con su sujeto de estudio, ¿no? Ese personaje. Y eso fue la idea de lo transgénero cinematográfico. Por eso la película parte como un melodrama
a los Douglas Sirk, así como unas cascadas, como un melodrama de los años 50. Después se convierte en una especie de película tradicional de relación, ¿no?, amorosa. Después se convierte en una película de funeral, de viuda, ¿no? Y luego aparecen fantasmas, y luego hay un momento, bueno, como ese que está ahí, tiene como una fuga fantasía, hay un momento cuasi, no diría musical, pero de danza, donde hay un personaje que incluso vuela. Entonces, cuando descubrí eso, en realidad como que se abrió la caja de herramientas para poder jugar con todo tipo de influencia. Entonces, aquí en Una Mujer Fantástica está como desde lo formal, eh, Louis Malle, como una mujer, o sea, el ascensor para el cadalso. Él filma a Jean Moreau caminando bajo la lluvia con una reverencia que a mí me parecía que era interesante explorar acá, sobre todo porque en el 2014, cuando empezamos a escribir, y en el 2017, cuando se estrenó, todavía en general la estética para filmar, entre comillas, lo trans, seguía siendo dardeniana, ¿no? Era al hombro, desde la nuca, con una ampolleta pelada. Claro. Y yo quería el esplendor, el romance y la sofisticación de verdad decir, usted merece una película como la de Jean Moreau, ¿me entiendes? Pero también, claro, Buster Keaton para mí es como el máximo estado de pureza al que se puede llegar. Y esa película que se llama Steamboat Junior, que la recomiendo si no la han visto, que es una película extraordinaria, que tiene una de las secuencias más bellas del cine, que es la secuencia del huracán, ¿no? Todo se empieza a volar. Y famosamente una casa cae y Buster Keaton él mismo hace el stunt en que cae la casa y justo pasa a la ventana y digamos no se mata. Pero es de una poesía así directa y es puro movimiento, o sea, es como música. Es como uno de los estados ideales del cine. Y claro, y a propósito de visión, yo tenía esa idea, ¿no?, de que ella se parase bajo una de estas casas del centro, se cayera y hacer la cita directa, pero por suerte era imposible, era demasiado caro, demasiado peligroso, era imposible hacerlo, no teníamos la plata, y terminamos en esto, ¿no?, que cita más bien la parte del viento y de las cosas volando, digamos. Y como dices tú, usado no para reírse en esta ocasión. Pero también en otra secuencia de esa película, la secuencia de baile en la discoteca, ella vuela y llega hasta la cámara así como y termina mirando. Y eso también está tomado de un cineasta de los años 40, 50, que se llama Babsy Berkeley, que es un gran director de musicales evasionistas. Como es puras mujeres como preemancipadas, es las típicas que pasan por debajo de las piernas, y después lo citan en el Big Lebowski, viene de ahí, por ejemplo. Somos muy influyentes. Y ese gesto de volar hacia la cámara y terminar mirando, también fue como, te fijas, contrabandeado de otro lugar y para otra cosa. Pero la película permitía todo eso, ese registro, digamos. Genial. Y ya mi última pregunta para después pasar a esta hermosa audiencia que nos acompaña. Tengo una gran duda con respecto a La Ola, porque, obviamente en todo lo que puedas contar, es en el apartado musical, porque generalmente acá en Chile, hay, sobre todo en estas últimas décadas, hay muy pocos ejemplos de musicales. Está Lina de Lima de María Paz González y Rojo la película, 31 minutos la película, y creo que un par más, y me gusta personalmente que te hayas atrevido con un musical, pero a la vez te pregunto, ¿por qué un musical? O sea, cuando empecé a hacerlo y a coescribir la película con 3 co-guionistas mujeres, me preguntaban eso, Manuela Infante sobre todo, y yo no tenía respuesta. Pero después comprendí, y muy tarde comprendí que no te debía amar. No. Y después comprendí que, claro, que estudiando más el musical está la beta norteamericana, en el cual
Hollywood, ¿no? En el cual las palabras, digamos, los sentimientos y los anhelos y los sueños son tan grandes que tienen que transformarse en canto y baile, porque como que no cupieran dentro, ¿no? dentro de los personajes, y entonces la música nos viene como a realzar esa dimensión. Que se podría decir que es el musical más de evasión o más apolítico, si uno quiere. Pero también está la tradición europea, sobre todo viniendo del teatro, pero también hay ejemplos en el cine en que el género es usado para problematizar. Entonces, obviamente Brecht es como el padre, pero la música entra para convertir a la película misma en el problema, y justamente para, en vez de hablar de los sentimientos que nos desbordan, es para hablar de lo que no es posible hablar directamente. Entonces, para tocar un tema que si lo habláramos frente a frente, sin esta mediación, tendríamos que ser demasiado serios. Entonces es una especie de táctica, de estrategia oblicua para poder justamente hablar de lo que es difícil hablar. Y también tiene algo que a mí me gusta mucho y que es la mezcla de la política y el espectáculo. Entonces por ahí es por donde va la ola como gesto, sí. Bueno, genial. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, llegó el momento de ustedes, de la audiencia. Y para quienes no sabían, les tenemos una sorpresa. No voy a adelantar mucho porque esa es la gracia de las sorpresas, pero la mejor pregunta lleva premio. ¿Cuál es el premio? Lo sorprenderá. Pero ahí no les voy a decir. Pero eso, ahora se abre la sección de preguntas a Sebastián, así que quien tenga una pregunta, por favor, levante la mano. Amigo, ¿cuál es tu nombre? Hola Sebastián, Hola. mi nombre es Miguel. Primero que nada, darte las gracias por ser una de las personas que ha logrado mostrar al cineasta chileno en el mundo. Ahora la pregunta es, ¿qué consejo le podrías dar a un realizador o una realizadora que está recién empezando como en este mundillo que es súper abrumador? Filmar como sea, no esperar a las condiciones ideales, que por lo demás nunca llegan, incluso independientemente de un proyecto grande, que tenga recursos, la condición natural de un rodaje es filmar en algo anterior a las condiciones ideales. A mí nunca me ha tocado estar en total condición ideal, digamos. Entonces, en la medida que uno pueda amigarse con eso y entender que hay dos caminos posibles, o sea, que una idea de una película exista o que no. Como dice Del Toro, el estado natural de una película es no existir. Y yo creo que también ahí los cineastas también se dividen en los que esperan y esperan y los que se las arreglan para ir haciendo como sea. Entonces yo recomiendo ese camino, si es que ese camino resultase que hace sentido para usted. Pero en los tiempos que corren, digamos, realmente no hay excusa para echar a andar. Quizás no una producción grande al principio, pero sí están las cámaras, están las formas de editar, hay programas que te editan solo, o sea, ya estamos en un momento donde está la plataforma de distribución ahí, que es YouTube, o que es Instagram, o sea, no sé, hay muchas maneras de estar haciendo, y creo que eso es esencial, si no pasan los años demasiado rápido. Ahí. Soy Sebastián. Mi pregunta es como, dentro de lo que preguntó acá sobre ¿cómo lidias tú con esta frustración cuando esa visión que tú tienes como que no se da? ¿Cachai? Como que si me imagino que tú tienes lo que tú dices, planeas la cuestión, ahora por ejemplo con la ola, y se alarga el proceso, van apareciendo problemas y quizás se te ocurren ideas mejores o que creen que pueden calzar más, o que quizá la idea que tenían no se puede hacer como tú creías. Entonces, ¿cómo lidias con esa frustración de que la visión que tenías ya
Es que esa frustración lo es todo. Es como, una vez un profesor, la única cosa buena que me enseñó ese profesor, llegó un día hace un poco tarde y escribió en la pizarra cine igual crisis. Y dije, eso es. Y en verdad eso es. ¿Ah? Crisis, digamos, al escribir, sucesivas crisis, enamorarse de ideas que después mueren, hacer el duelo y sin embargo seguir depurando hasta llegar a algo que tenga una relativa, objetiva calidad. Y después el rodaje, claro, depende cómo tú plantees también la relación entre planificación y ejecución. ¿Ah? Porque yo no tengo totalmente claro lo que no hay forma de tener totalmente la visión de lo que vas a hacer completamente creada. Si hubiera una máquina que pudiera, como por lo menos como yo funciono, el día antes de rodaje, sacar, no sé, señales electromagnéticas de lo que yo estoy pensando para la película, no sería difuso. El asunto es descubrirla filmando. Y el asunto es lidiar en el rodaje con el momento en el que esa escena se hace, que generalmente es que está ahí atrasado y generalmente es la sensación de cómo voy a lograr hacer en este rato que tengo con este recurso eso que dice ahí o algo parecido a eso y que tenga belleza incluso quizás, o que vuele o que tenga fuerza. Eso es de lo que se trata. Entonces esa frustración es el asunto. Y amigarse con eso es súper bueno. Yo me amigué con eso hace mucho rato y para mí esa dimensión problemática, digamos, de hacer una película es lo que, entre que me hace sufrir, pero al mismo tiempo entiendo que ahí está la pelea, digamos. Sí, entonces, por ejemplo, lo que vimos acá, es esa escena erótica entre esas dos mujeres que además son judías ortodoxas, entonces de ahí que sea como el corazón de la película esa escena, fuera de contexto un poco extraña verla. Eh, Estaba completamente planificada en las estaciones, ¿no? Van pasando por estaciones, está la cosa como del escupo, que también fue obviamente planificado. O sea, hay una planificación, pero después por distintas razones lo que tú terminas viendo nunca es exactamente igual a lo que envisionabas. Es más bien la creación de una estrategia para llegar a la creación de un momento de audiovisión, ya que estamos en esta. Pero claro, una peli es un proceso de ir sacando capas a la cebolla hasta llegar a lo que la peli es, muy largo, que no termina digamos, de granarse esa cebolla hasta la postproducción. Uno sigue en proceso y uno sigue buscando qué es lo que, y entendiendo al hacerlo qué es lo que estás haciendo. O sea, sí, eso es. No es una traducción de una tesis ya hecha. Es un camino sostenido en ciertas ideas, ciertas tesis si quieres, con una metodología de lo cual surge una película que al mismo tiempo conoces y desconoces. Genial. Allá veo una mano levantada. De ahí vas tú. Creo que tú eres una excepción
Gracias. Sí, o sea, es que ahí yo creo que a mí me interesa en la actuación capturar justamente esa zona de subconjunto entre el ser humano que está poniendo ¿no? a disposición del juego y el personaje. O sea, el personaje me interesa menos en realidad que la batalla que da, en este caso, que dan las actrices frente a cámara. Lo que yo estoy queriendo filmar es la batalla, no realmente la trama. ¿Ah? Estoy filmando una especie de documental. Por mucho que esté encuadrado clásicamente, da lo mismo. Hay algo real que está pasando y ese algo no tiene que ver con las peripecias de los personajes, sino que tiene que ver con un ser humano que está dando una batalla artística frente a la cámara, ¿no? En la dimensión de los actores. Y en ese sentido, claro, partiendo de ahí, a mí me interesa mirar lo que miro. Y no solo escribo los personajes, sino que también, bueno, pienso en ellos por años, pero están a la espera de que llegue la actriz. Y cuando llegue la actriz, basta de cháchara, digamos. Ahora hay que reescribir para ella y mirarla, bueno, cada cual mirará como mirará. A mí me interesan esas personas, primero que nada. Los personajes, como te digo, son una especie de nota a pie de página. Entonces, supongo que en ese interés y en ese mirar confundido con ellas, quizás de alguna forma el artefacto película encuentra la manera de sortear la vuelta del problema que podría ser, o que quizás es, que un hombre explore el universo de una mujer, que por lo demás, prohibición contra la cual estoy completamente en contra. No creo en la apropiación cultural ni en los nichos de representación. Solo creo en el trabajo de calidad y en el trabajo malo, digamos. Y si cualquier artista se mete en la pata de los caballos, por el lado que sea, que por lo demás es nuestro deber, tenemos que saber que estamos expuestos al escarnio público y que nos puede llegar una pasada de cuenta más o menos si no logramos encontrar las maneras de sortear esos problemas. Pero el problema es sortear los problemas, no prohibir el intento de sortearlos, ¿no? Pero creo que tiene que ver sobre todo con eso, que de verdad a mí me interesa mirarlas, mirar estos personajes. Y no logro como filmar cínicamente. No me resulta. Incluso ahora la ola, que tiene mucho más farsa, igual como que hay una especie de cariño incluso por los personajes que están en un lado del espectro político completamente distinto al mío, ¿cachai? Igual para poder filmarlos tengo que entenderlos un poco, digamos, validarlos, porque si no, no sé cómo mirarlos, ¿no? Me pasa eso. Tu turno. No sé si es que es espontaneidad la palabra, porque obviamente ensayan y todo, pero ¿cómo cuidas que el texto no suene como un libreto, ¿cachai? Y que los personajes, como bien iban diciendo recién, que esta lucha que tiene el actor, la persona actor versus el personaje, captarlo en cámara sin que se sienta estéril, no sé cómo trabajas ahí con la persona. Lo que pasa es que, claro, cuando hice La Sagrada Familia yo no sabía escribir diálogo. Entonces, si yo los escribía me sonaban como subtítulos. Entonces era de ignorante, o sea, de verdad que no sabía, no había hecho yo el trabajo todavía de tratar de hacer un guión convencional. Me tomó 3 películas. O sea, mi primer guión ni siquiera Gloria. Gloria también está completamente improvisada. No tiene ni un diálogo escrito. Pero ahí ya hay más control estético, porque a mí me interesaba también, o sea, no quería volver
solamente al punk, ¿cachai? Como de la Sagrada Familia, que es como, había gente que vomitaba porque la cámara se mueve un montón. Porque había como una especie de histeria de estar buscando los momentos y era un poco too much, ¿ah? Pero es el precio que se pagaba por ver algo que parecían ser reales, digamos, ¿no? O a ver algo muy real ocurriendo. Pero yo creía que se podía tener el mejor de los dos mundos. Y después creo que aprendí a escribir mejor y me metí en el problema de los diálogos. Mi primer guión, así como donde me metí, me traté de graduar de guionista, fue Una mujer fantástica. Y, pero ahora, en estas otras películas también, siempre hay espacio, nada está escrito en piedra, o sea, para nada. Si los tuviera, yo creo que también me ataría las manos yo, porque al estar filmando, de pronto hay cosas que por alguna razón en el papel corren, pero al estar filmando en el día mismo, es como la música, tú, sí, ¿por qué esto está como desafinado? ¿Qué es lo que le pasa? Y en general son problemas de escritura. En general no es el actor ni la actriz. En general, siempre, o sea, yo te diría, nunca es culpa del actor o la actriz. Siempre es culpa del guionista y en última instancia del director, que no se dio cuenta que hay un problema de escritura. Mucho más terrible si el guionista eres tú, porque la culpa es doble. Pero entonces nunca perdí esa apertura a la modificación, ¿ah? Yo entiendo los guiones como un mapa, que es muy difícil de escribir, pero no es el territorio. El territorio es donde ocurre la cosa. Lo otro es una preparación para una expedición, el guión. Y después ya cuando estáis ahí en medio de la jungla, claro, ya no te sirve tanto el mapa, digamos. Aunque tengas que volver a ver entre punto y punto, pero en verdad está ahí en otro problema. Entonces nunca perdí lo que hay ahí, pese a que he hecho cosas mucho más, ¿cómo decirlo? De funcionamientos mucho más precisos, como The Wonder, por ejemplo, que es lo más cercano que yo he hecho a una especie de thriller, que tiene algo como de precisión, ¿no? Pero sí, me gustan las dos cosas, en verdad. Ponte tú la escena erótica esta que vimos, tiene harto de la Sagrada Familia, te diría más que el resto de la película. Yo creo que uno va ampliando la paleta, ¿no? de posibilidades y herramientas. Wow, muchas manos. Ya, dos. Estaba el caballero y allá la amiga que está en la esquina. Sí. Sí. Gracias. Sí, mira, justo en esta semana está pasando el Festival de Inteligencia Artificial en Creatividad acá en la sala. Van a haber películas hechas con inteligencia artificial, van a haber documentales que reflexionan sobre el impacto que tiene en el sector creativo y va a haber también una película que ocupa dentro de la trama, del argumento, digamos, una situación de inteligencia artificial para suplantar personas. Y además hemos visto, bueno, toda esta ola, toda esta polémica que se ha generado partiendo por Hollywood mismo, ¿no es cierto? Con el tema de los guionistas, con el tema de los mismos actores. Hay un movimiento muy fuerte en contra de todo lo que está pasando y más, yo creo, de lo que va a pasar. Y sobre eso te quería preguntar, uno, ¿cuál es tu relación con la inteligencia artificial, si es que existe, como usuario, como creador, usuario de herramientas que pueden facilitar o no, digamos, los procesos creativos y de producción? Y dos, ya como un fenómeno más de lo que la amenaza que esto tiene o la utilidad que puede tener para la industria del cine en general, ¿cuál es tu postura? O sea, viendo todas estas posiciones que han ido desarrollándose. O sea, en general yo soy más integrado que apocalíptico. No creo que la aparición de una nueva herramienta, digamos, pese a que esta es bastante especial, quizás no había creído hasta ahora que una herramienta pudiese, digamos, destruirnos, ¿no es cierto? Es como, estamos en esa reflexión, Harari está ahí como
dándole a la visión pesimista del outcome de todo esto. Yo tiendo a pensar que el mundo siempre se está acabando, que siempre estamos viviendo los últimos días y que de alguna manera toda generación o todas generaciones coexistiendo tienen esa sensación quizás un poco provinciana de querer ser la generación que va a estar en el balcón cuando todo arda, ¿no? Lo dudo, no creo que pase así, mi intuición me dice que no. Yo creo que como toda herramienta humana va a ser usada para todo lo posible, para la poesía y para la trata de personas, ¿no? Para la belleza y para la generación de, no sé, prostitución virtual con robo de seres. Eso va a ocurrir, no hay alternativa, digamos. Y eso es espeluznante, pero es lo mismo que mostró Kubrick en 2001, o sea, toda herramienta se usa, ese hueso, ¿no? Lo usa para hacer esa proto-música, y al mismo tiempo para matar al otro, o sea, es tan humano. No hay nada más humano que la inteligencia artificial, creo yo. Ahora, en cuanto a si va a reemplazarnos, los dudo. O sea, yo creo que es una herramienta. Nosotros tenemos que usar la herramienta nosotros y no al revés. Pero no tengo ninguna como problema con que existan relatos autogenerados por inteligencia artificial. No me molesta, no me asusta, estoy como esperando un poco más que, como alguien decía por ahí, esta sensación de bonito salva pantalla, ¿no? Como, ya, pues. Creo que va a venir eso, de todas maneras. O sea, hay cosas muy entretenidas de ver. O sea, hace poco vi una fantasía en la que Trump se toma una ayahuasca. Y alucinante, porque el viaje, el tipo que está ahí, aparece como el demonio, los pobres, le llueven dólares, llora y sale como hippie. Y dicen que soy el chamán más cool around. Y en verdad sí, ahora estoy tratando de crear espacios comunes para los demás. Es como una nueva forma de ganar, dice. Genial, completamente divertido. Y al mismo tiempo, no sé si eso mueve la aguja política. Lo que mueve la aguja política es la inteligencia artificial, el big data, usado para manipular, digamos, tendencias, opiniones, crear división. Ese lado es el preocupante, ¿no? Y por supuesto la idea de la singularidad, de que va a llegar el punto en que HAL 9000 nos va a dejar afuera de la nave. Si eso ocurre, yo igual feliz de ver el fin del mundo desde el balcón. O sea, no tengo un problema con que me haya tocado. Pero no creo. No creo. Ya, y la última pregunta allá. Sí. Hola. Cuando partiste la primera pregunta con respecto a mi contexto, y están pasando muchas cosas, guerras, vivimos una pandemia hace poco, un montón de cosas que todavía no sabemos cómo pasaron tantas cosas tan fuertes. Y bueno, también considerando que ayer estuvo la noticia de que un cuerpo chileno va seleccionado de nuevo en los Oscars. ¿Cuál es el rol que tú crees que como cine y también como creativos chilenos y latinoamericanos tenemos con respecto a estas causas sociales, con las cosas que están pasando en el día a día? Porque está latente tu filmografía, está latente en la forma de también cómo lo comunicas ahora. ¿Algún consejo, alguna forma de abordarlo, algunas precauciones, líneas rojas, tener cuidado? Gracias. Tomar precauciones. Pucha, es que yo no creo mucho en los manuales de conducta en el arte. Hay mucho manual de Carreño, entonces es como que hay que hacerle la trampa, primero que todo al tribunal interior que uno tiene, segundo al social, para salir con algo que tenga fuerza. Ahora, esa fuerza puede ser de distintas características, no siempre tiene que ser como directamente política. Además, el cine tiene una cosa que es las películas son unos bichos multidimensionales, o sea, son políticos, pero también son estéticos, son espectáculos, son pensamiento, son filosofía, son divertimento.
como es un gran invento, es un gran invento que todavía sigue vigente, ¿ah? Todavía no hemos llegado, no hemos acabado con el clavecín, ¿no? Queda mucho por páginas de este libro por escribirse. Y ahí depende de cada creador también, o sea, lo que tú quieras. Yo creo que cualquier creador con micrófono tiene que de alguna manera ayudar a decir despertemos, ¿ah? Aunque sea con una película que no sea tan confrontacional, digamos. Igual me parece a mí que esa es quizás lo mínimo que uno le pide a cualquier cosa, ¿no? A una canción, que mueva la aguja, ¿no? Así eso es lo que me pasa a mí, como yo miro a Taylor Swift y no entiendo lo que es. Y hace así, y yo no sé qué quiere ella, de qué lado está, ¿cachai? Ahora que va a votar por Kamala y es como, pero no entiendo lo que está haciendo. Escucho a Nina Simone y me parten 25 pedazos, ¿cachai? Entonces eso es mover la aguja. Pero ahí hay un compromiso vital de Nina Simone con su artesanía, que nos produce eso que nos producen los artistas a los que admiramos, que es la dedicación completa de una vida al dominio de ese medio, ¿no? Entonces yo creo que va más bien por ahí, digamos. Después ya depende de tu espectro político, de ideas. Lo que sí creo es que ayer estaba hablando con mi hermana Ale, a quien quiero mucho y me enseña mucho, porque es muy instruida, y hablábamos a propósito de la visión, digamos que, y quizás eso tiene que ver con lo que yo he hecho en algunos puntos, ser capaces de envisionar, ¿se dice? Visionar futuros posibles, salidas posibles. Digamos, aquí jugué un poco al hedonista al decir, me sentaré en la terraza a ver el fin del mundo. Pero quizás de parte de los creadores, claro, es importante ofrecer potenciales alternativas, salidas. A lo menos exponer la costura de la estructura que ya todos vemos y que hace aguas por todos lados, ¿no? A lo menos. Pero ya si por sobre eso además hay intuiciones, hay destellos, hay señalamientos de caminos posibles, de formas de operar posibles, de formas de pensar distintas, ¿no? Nuevas, que puedan contribuir de alguna manera a salir de aquello en lo que estamos, de esta como arena movediza en la que sentimos que estamos, de esta como decepción terminal que tenemos como especie, de esta sensación de que hemos fracasado, contra la que yo sospecho harto también. Yo no sé si ese fracaso es tan rotundo y terminal, ¿eh? Pero estamos ahí, nos sentimos pésimos como especie, nos echamos el planeta, nos desviamos, hicimos el patriarcado y mira la mierda que somos, digamos. Esa es como la sensación general hoy. Y sí, pero no solo eso, igual es complejo, ¿eh? Hay una complejidad y ahora mismo estamos hablando dentro de estructuras que tienen que ver con cómo hemos pensado el mundo, de cómo salirnos de la estructura, ¿no? Entonces, creo que eso ya es mucho para el pensamiento humano, hay mucha potencialidad ahí. Mira, yo no soy creyente en el sentido tradicional, pero hay una frase de Kierkegaard que dice, aunque estuviera condenado al infierno, aún allí cantaría la alabanza del Todopoderoso. Hay algo de eso. Buena respuesta. O sea, no eres Swiftie, eso me quedó. ¿No te gusta Taylor Swift? Con eso me quedé. Es que no la cacho, no conozco ni una canción. Sé que al presidente le gusta, pero no. Sí. Tampoco No. cacho Tool. Ah, ya. Ahí se equilibra. Nunca he escuchado Tool. Bueno, muchas gracias por sus preguntas.